Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a comenzar esta nueva reflexión. Vamos a leer, en primer lugar, un versículo en Efesios 4:23. Dice así: ser renovados en la actitud de vuestra mente. Ser renovados en la actitud de vuestra mente. Pensemos un momento acerca de la naturaleza de los pensamientos. Un espíritu es algo invisible a nuestros ojos naturales, pero con vida. Nuestros pensamientos no se ven, pero llegan a tener un efecto en nuestras mentes muy poderoso. Alguien comparó los pensamientos como los pájaros que pueden venir a anidar, ¿verdad?, en la cabeza. Mis pensamientos y tus pensamientos cobran vida, llegan a cobrar vida, a tal manera que se vuelven actitudes, comportamientos y acciones. La Biblia también recomienda llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Jesús. En 2 Corintios 10:5 nos dice esto: cuando nosotros sometemos nuestros pensamientos a Cristo, estamos anulando todo pensamiento altivo, destructivo, o argumentos e ideas falsas. Por eso es tan importante tener control de nuestros pensamientos. La palabra de Dios debe reemplazar todo pensamiento destructivo, negativo y de muerte. En Romanos 10:10 nos dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La transformación de una forma de pensar no ocurrirá de la noche a la mañana. Asimismo, tampoco pensamos hoy lo que hace 10 años atrás, o no pensaremos hoy lo que pensaremos dentro de 10 años siguientes. Nuestros pensamientos se van afirmando con el trabajo también. Así que se requiere tiempo y diligencia para que cambie nuestra forma de pensar. Nuestra forma de vernos a nosotros mismos o nuestra forma de ver a otros, ¿verdad? Y esto que estamos hablando es desafiar toda influencia mal enseñada, o sea, mal aprendida o negativa, toda negatividad, así de la gente que nos rodea o de nosotros mismos, hacia nosotros mismos u otros. Inclusive en el mundo religioso lo podemos ver. No nos vemos o nos cuesta vernos como Cristo nos ve. Y a veces nos vemos todavía como pecadores sin derecho delante de Dios. La Biblia dice que Abraham, el padre de la fe, estaba totalmente convencido de que Dios haría lo que dijo que haría. Por lo menos esto es lo que dice Romanos 4:21, y lo vemos en la vida de Abraham, cómo ocurrió lo que Dios le prometió. La fe de Abraham era muy fuerte. Él sabía que su cuerpo estaba envejecido y que el vientre de Sara era estéril, pero también sabía que la promesa de Dios la había hecho tener esperanza y no dependía de sus circunstancias ahora o de las apariencias externas. Por lo tanto, en medio de todo eso pudo alabar y glorificar a Dios, como viendo al invisible. Le dio gloria a Dios antes que la promesa se cumpliera. Al adorar a Dios, lo que hizo es que fortaleció su fe. Dios trató con Abraham durante 25 años, con el fin de llevarlo al lugar donde su fe
fuese inamovible en las promesas de Dios. No es necesario hoy en día, ¿verdad?, esperar 25 años, pero sí que hay un tiempo, ¿verdad?, más para unos y para otros será menor, para poder llegar a ese momento donde tener una fe completa. Hoy en día tenemos todo lo necesario sobre las promesas de Dios, está escrito, ¿verdad? No necesitamos que Dios venga y nos diga algo audiblemente, sino que ya lo tenemos escrito. Ahora, lo segundo es, si Dios viene, gloria a Dios, y nos dice algo audible, ¿verdad? Pero lo que es su voluntad está escrita en su palabra, y ahí es donde tenemos que, más concretamente, ver y oír a Dios. Nuestro corazón debe estar convencido de que las promesas de Dios son verdaderas. Y este conocimiento de la revelación del amor y el poder de Dios nos hará verdaderamente libres. Cuando sabemos que esto es real, no vamos a tener temor. Y vamos a vivir confiados en el Señor. Hemos nacido del Espíritu, mis hermanos. El Señor vive en nosotros para enseñarnos y guiarnos a través de su Espíritu, ¿verdad?, hacia la verdad de su palabra. Su labor es trabajar continuamente, la labor del Espíritu Santo es trabajar continuamente para establecernos en la gracia de Dios. Su trabajo es llenar nuestro corazón con las promesas de Dios. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales, o sea, de esas promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Deuteronomio 6, del 6 en adelante, nos da una idea de lo que significa tener la palabra en nuestro corazón. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Bueno, lo que nos quiere decir este texto es que debemos hablar de la palabra, debemos escucharla, debemos ver, debemos decir la palabra de Dios también entre nosotros, hasta que el corazón esté lleno hasta rebosar de las promesas de Dios y no haya ninguna duda en nuestro corazón. A veces nos ocurre lo que le ocurrió a Faraón. Él cambió de opinión una y otra vez, iba a permitir a Israel ir libre para adorar a Dios en el desierto y después se arrepentía y no lo dejaba. Asimismo, a veces nos ocurren con nuestros pensamientos. Los pensamientos del pasado no nos dejan fácilmente hacer lo que debemos. El mundo y Satanás quiere derrotarnos y quiere que no alcancemos la plenitud de Dios, que en Cristo Jesús ya se nos ha dado. La incredulidad debe ser reemplazada por una certeza de fe. Para lograrlo, debemos tomar las promesas de las Escrituras que tengan relación con aquella área que estamos trabajando o con aquella imposibilidad aparente. Y debemos escribir esas promesas, confesarlas, orar al Señor por ellas, hablarlas, llenos de fe, y hacer lo que sea necesario para hacernos uno con la palabra de Dios. Somos salvos por la fe. La fe es creer y confesar. Es ambas cosas, y ambas cosas son necesarias para que recibamos la promesa de salvación. Creer y confesar con nuestra boca. Creer ¿dónde? En nuestro corazón.
La fe se encuentra en 3 lugares. Primero, en la palabra escrita. Segundo, en nuestro corazón. Y tercero, en nuestra boca. Si no se encuentra en los 3 lugares, aún eso no es fe. Así que debe provenir de la palabra, debe estar en nuestro corazón y debe confesarse y salir por nuestra boca. A menudo vemos algo en las Escrituras y comenzamos a confesarlo, pero no lo creemos realmente en nuestro corazón. Y eso no puede ser efectivo. Eso no es fe completa. Un corazón convencido no se tambalea bajo una carga de duda e incredulidad. La palabra de Dios nos enseña a mirar lo que oímos y saber que con la medida que medís nos va a ser medido, nos dice Marcos 4:24. Así que la confesión de la palabra en sí misma, como una fórmula, no moverá a Dios. Dios ya se movió enviando a Jesús, quien nos trasladó al reino de la luz, de las tinieblas al reino de la luz. Y la confesión no es algo que hacemos para convencer a Dios. Dios está súper convencido de querer hacernos bien. La confesión es algo que hacemos para convencer nuestros corazones de lo que Jesús ya ha logrado. ¿Cuánto tiempo tendremos que hacer esto con la palabra para cambiar nuestra forma de pensar? Pues el tiempo que sea necesario. Un hambriento come hasta que está lleno y satisfecho, y un sediento bebe hasta que está lleno y satisfecho. Así que debemos leer la palabra, meditar, orar, confesar, hasta que nuestro corazón esté lleno y satisfecho y esté convencido de la palabra y las promesas de Dios se conviertan en vida en nosotros. Marcos 4:24 nos dice: tengan cuidado con lo que escuchan. Tengan cuidado con lo que escuchan. ¿Por qué? Porque la medida del pensamiento y del estudio que hagamos de la verdad de Dios, ¿verdad? Será la medida de la virtud y el conocimiento que lleguemos a tener. Y si tenemos más conocimiento, entonces se nos dará más, ¿verdad? Porque al que tiene, se le dará más. Si realmente quiere dejar de limitar a Dios, si queremos dejar de limitar a Dios en algunas áreas de nuestra vida, podemos hacerlo en proporción directa al grado de pensamiento y estudio de sus promesas. Cuando nuestro corazón esté convencido de la verdad, de la palabra de Dios, entonces vamos a recuperar la habilidad que Dios nos dio. La habilidad de ver lo que no se ve por la fe. De ver nuestras necesidades también satisfechas a través de su amor y su poder, de acuerdo con su promesa. Debemos vernos llenos y fuertes. Vernos cumpliendo todo lo que la palabra de Dios dice que podemos cumplir. Tenemos que convencer a nuestro corazón de que la palabra de Dios es verdadera. Cuando tu corazón y el mío están convencidos, entonces la fe en nosotros es audaz y se desarrollará naturalmente. Ya no vivirá en el reino de la vacilación. Independientemente de las circunstancias o de la situación que tengamos, entonces nuestro corazón se anclará en la confianza del Señor y estará firme. Esto es lo que la palabra de Dios nos profetiza. Esto es lo que la palabra de Dios dice respecto a nosotros y lo que ocurrirá en nuestras vidas.
¿verdad? Si ponemos la palabra del Señor en nosotros y nuestros corazones son convencidos por ella y por las promesas del Señor. Entonces toda duda se disipará y la incredulidad saldrá corriendo. Confiaremos en el amor y en el poder de Dios, de tal manera que ni aun las peores circunstancias podrán debilitar nuestra fe. Porque sabremos que Dios responde a sus promesas. Mis hermanos, que Dios les bendiga y sean muy enriquecidos mediante la palabra de Dios en cada una de sus corazones. Dios les bendiga.